Yo quisiera en esta mañana ayudarte a entender, por medio de la palabra de Dios, que nosotros no celebramos simplemente un evento histórico, lo cual es cierto, y lo cual agradecemos a Dios por el nacimiento de Cristo históricamente. Pero no simplemente nosotros celebramos como creyentes un evento, pero una persona. Amén. Nosotros celebramos que el nacimiento de Cristo es tan importante y tan bíblico como su muerte y resurrección. Amén. Una de las cosas que no queremos caer en error es tanto hablar de la cruz, lo cual es importante. No quiero que me escuchen mal, y yo creo que tengo que usar cuidadosamente lo que estoy diciendo. La cruz es crucial, vital, bíblico, central para nosotros. La resurrección es crucial, vital, bíblico para nosotros. Pero sin el nacimiento de Cristo nada estuviera pasado. Amén. Por lo tanto, nosotros queremos hoy detenernos a estudiar juntos esto precioso que sucedió. El nacimiento de Cristo, la gloria de Dios. Y cómo todo eso estaba preparado desde la eternidad. Así que si tú tienes tu Biblia, por favor, ábrela al Evangelio según San Juan, capítulo 1. Y vamos a estar estudiando los versículos 14 al 18. Ve a Juan, capítulo 1, versículos del 14 al 18. Juan capítulo 1, 14 al 18, y lo voy a leer. Y dice de la siguiente manera: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este era del que yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Pues de su plenitud todos hemos recibido, y gracia sobre gracia. Porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Dios, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, como comencé diciendo, para nosotros es tan crucial entender la cruz de Cristo. ¿Por qué fue que Él murió? Una de las cosas que me llevó a entender mi salvación, o a que el Señor me salvara, fue hacerme esa pregunta. Espérate, ¿por qué Cristo murió? ¿Por qué Él fue el que murió? ¿Por qué yo necesitaba supuestamente que Cristo muriera por mí? Pero también me llevó a entender por qué era tan importante y bíblico entender que la resurrección es bíblica. Pero también esto, como le dije, no tendría razón de ser si no pudiera entender primero por qué Cristo nació. ¿Qué es lo que su nacimiento trae? ¿A qué me apunta el nacimiento de Cristo? Más que un evento histórico que celebramos y recordamos, ¿qué es lo que apunta en la Biblia que Cristo haya nacido? ¿Qué significa la Navidad o el nacimiento de Cristo? Así que basado en estos versículos yo quiero darte tres cosas que vamos a ver brevemente. Lo primero que yo quiero que veamos es que el nacimiento de Cristo está lleno de gracia y verdad, y lo vamos a ver. Segundo, vamos a ver que el nacimiento de Cristo trajo gracia sobre gracia. ¿Y qué quiere decir esto? Basado en la Biblia. Y último, vamos a ver que el nacimiento de Cristo reveló la gloria de Dios. Entonces, vamos a empezar con el primero, que lo vimos en el versículo 14. El nacimiento de Cristo está lleno de gracia y verdad. Y antes de llegar a esta frase, yo quiero que tú veas cómo Juan empieza diciendo: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es interesante que Juan comienza diciendo esto, porque Juan nos quiere decir por lo menos dos cosas en este versículo. Lo primero que le está diciendo es que el nacimiento de Cristo no es el principio de Cristo. El que Cristo se haya hecho carne no quiere decir que ahí fue que Cristo por primera vez nació y surgió. No, porque tú y yo sabemos que Cristo ha existido por la eternidad. Amén. Entonces el nacimiento de Cristo, lo que recordamos en la Navidad, no es que de la nada un bebé fue hecho y fue Jesús y ahí entonces es Cristo. No, Él ha existido desde siempre. Y Juan no quiere que nosotros perdamos de mente esto, porque Él va más allá y dice que hay un propósito del por qué Jesucristo tenía que nacer. Él tenía que nacer y se hizo carne para un propósito, para habitar en medio nuestro. Amén. Es interesante y algo precioso y único en la persona de Cristo, que el Dios eterno, el Dios glorioso, que no tiene principio y no tiene fin, se haya hecho carne, haya habitado entre nosotros, haya sido una persona como tú y yo, humanamente hablando. Jesucristo, al momento de nacer, padeció por lo mismo que tú y yo,
pasamos. Hambre, dependiente de su mamá, dependiente de su papá. Imagínate en aquel pesebre, en aquel lugar donde no había lugar, donde todo estaba ocupado, donde no había un lugar para que Jesús naciera. Y él tuvo que pasar por absolutamente todo, y aún cosas peores que nosotros. Y el autor de Hebreos, en el capítulo 2, dice que la humanidad de Cristo sirve para que Él, como fue tentado, pero sin pecado, pueda comprender tu pecado y tu tentación. Es decir, la manera en que Cristo fue tentado nos ayuda a nosotros a saber que necesitamos un consolador en momentos de tentación, y aquel que es perfecto, sin pecado, es quien nos sostiene. No simplemente Jesucristo, al nacer, mostró que Él existía desde la eternidad, sino que también quería habitar con nosotros. Yo me acuerdo que Juan está hablando aquí de la humanidad, pero para eso un ejemplo, yo me acuerdo cuando Priscila nació, mi hija. Por fin la tenemos en nuestros brazos, por fin salimos del hospital. Era una nevada impresionante la noche anterior. Nosotros vivíamos en Minnesota, Minneapolis. Y ella nació y había una nevada. Yo me acuerdo que tenía que ir suave porque tenía que ir suave. Y llegamos a casa, abro las puertas de la casa. Yo la llevo a ella y lo primero que yo hice fue, en mis brazos, recién nacida, 3 días de nacida, y la llevo en la casa y digo, mi amor, esta es tu casa. Este es el baño, esta es la cocina, esta es la sala, este es el comedor, este va a ser tu habitación, este es donde papi y mami duermen. Ella necesitaba conocer dónde ella iba a crecer. A diferencia con Jesús, aunque sabemos bíblicamente que Jesucristo creció en estatura y en conocimiento y en sabiduría, no simplemente la Biblia nos presenta a un Cristo humano, 100% humano, pero también la Biblia nos presenta a un Cristo completamente divino. Algo único solo en la persona de Cristo. 100% Dios, 100% hombre. Amén. ¿Y cómo vemos esto aquí? Porque Juan nos acaba de decir que el verbo se hizo carne, o sea, habitó entre nosotros, se hizo humano como tú y yo. Pero ¿cómo sabemos que Él era y es divino, en esencia, Dios mismo? Fíjate cómo Juan dice, y vimos su gloria. ¿Cuál gloria? Gloria como del unigénito del Padre. Cristo vino y mostró la gloria del Padre. Cristo vino y mostró tanto como el poder entenderte, porque fue humano completamente, rechazado por su familia, tuvo hambre, no tenía dónde dormir, tuvo diferentes aflicciones, tentaciones por Satanás, sin pecado alguno. Por lo tanto, tú te puedes acercar a Jesús en medio de tu tentación y decirle, Cristo, ven, ayúdame, por favor, tú me entiendes, tú me comprendes qué es lo que es vivir en la carne. Pero no simplemente yo vengo a Cristo pensando que Él me puede entender porque fue completamente humano como yo, pero yo puedo venir a Él porque es completamente Dios y completamente poderoso para preservarme en la tentación. Entonces tú puedes venir a Él porque Él está mostrando la gloria del Padre. Es algo único en la persona de Cristo. Ustedes saben que uno de nuestros deseos con Gaby, nuestras oraciones, es que si Dios permite, podamos adoptar algún día. Esa ha sido nuestra oración desde hace mucho tiempo. Y queremos adoptar, pero sabemos que aunque nosotros vayamos a adoptar, y por más que esta bebé o este bebé sea aceptado en casa, sea amado al igual que Priscila, sea proveído o provisto de las mismas necesidades que nosotros podamos darle a ella, hay algo diferente. Hay en ellos. No de mi parte, pero en ellos mismos, porque es que Priscila tiene el físico mío y de Gaby. Y por más que yo trate de buscar a un bebé que se asemeje a nosotros, no va a ser igual. Ahora, el nacimiento de Cristo, por más que todos nosotros hemos sido creados a la imagen de Dios, es decir, tenemos valor, por eso es que nosotros protegemos a la humanidad, en el sentido de que nosotros no queremos hacer injusticia. Nosotros sabemos que la humanidad ha sido creada a la imagen y semejanza de Dios, pero hay algo único en la persona de Cristo. Y es que Él es la misma imagen de Dios. Él es lo mismo, es su gloria eterna. Como yo lo dije a un principio, y no quiero entrar muy profundo, pero Dios desde la eternidad ha visto a su Hijo y se ha visto reflejado a Él y ha dicho, tú eres exactamente igual a mí. Desde la eternidad, sin principio, sin fin, siempre se han visto y los dos se han dado gloria, y el Espíritu Santo es esta relación trinitaria, dándose amor y gozo completamente. Pero es importante esto, porque fíjate cómo Juan continúa diciendo como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, y esto es crucial. El nacimiento de Cristo trajo muchas promesas, todas las promesas de Dios en su palabra y desde la eternidad a ser más tangibles, vistas y creídas. ¿Saben? Cuando Adán y Eva pecaron, en Génesis 2,
y vemos que han sido destituidos de la gloria de Dios, y antes de que venga la condenación de parte de Dios, porque es justa y buena, algo sucede en Génesis 3:15. Dios promete hacer guerra. ¿Se acuerdan lo que le dijo a la serpiente? La simiente de la mujer va a abatir o a combatir con la simiente de la serpiente. Fíjense cómo dice exactamente Génesis 3:15. Yo lo quiero leer brevemente para que podamos saber. Dice, y pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. Y es interesante, porque de aquí en adelante vemos a Dios mismo guardando y preservando la simiente de la mujer hasta que Cristo naciera. La simiente de la mujer, es decir, Cristo, el descendiente, iba a nacer, y Dios ha prometido guardar la simiente de la mujer en toda la Biblia. Por eso tú ves todas las cronologías o todos los nombres ahí, porque Dios desde el principio prometió traer salvación por medio de la simiente de la mujer, es decir, por medio de Cristo. Abraham le dijo, yo te bendeciré y te haré padre de multitudes o de naciones, y a tu descendencia. Y Pablo interpreta esto en Gálatas, dice, la descendencia no dijo descendencias o descendientes, dijo descendencia, es decir, Cristo. Por lo tanto, lo que Juan está diciendo aquí, que esta gracia y verdad, es que Dios desde el principio ha prometido traer salvación, y para Él traer salvación, trajo a Cristo, y por eso Cristo vino. Hemos recibido gracia. ¿Y por qué esta gracia? Bueno, todo lo prometido de Dios es un regalo de Dios. Él no tuvo que hacerlo. La pregunta no es porque Dios no salva a todo el mundo, pero la pregunta es porque Dios quiere salvar. Es su gracia, su favor. No simplemente es su gracia, sino es su verdad. Él ha prometido y Él lo va a cumplir. Entonces, si en Cristo hallamos que Él trajo, su nacimiento está lleno de gracia y de verdad, de favor para con su pueblo, no simplemente eso, sino que Cristo también nos ha traído gracia sobre gracia. Pero fíjate cómo Juan empieza en el versículo 15. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este era del que yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque él era primero que yo. Es decir, Juan el Bautista en este caso, tiene la actitud que tú y yo debemos tener ante Dios, ante Cristo. Una actitud de humildad. Una actitud de reconocer que Él es antes que yo y Él merece la gloria. Él es antes que yo. Yo no soy digno ni siquiera, más adelante dice, desatar la correa de sus sandalias. Es una humillación delante del Rey. Es una humillación delante del que iba a traer toda gracia y verdad prometidos de toda la Escritura. No simplemente es uno que ha tenido una actitud de humildad. Pero fíjate cómo continúa él. En el versículo dice, pues de su plenitud todos hemos recibido y gracia sobre gracia. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esta gracia sobre gracia que Dios ha prometido y que Cristo ha traído a nosotros? Bueno, es impresionante porque Juan mismo lo explica en el siguiente versículo, en el versículo 17. Esta gracia sobre gracia es algo precioso, porque fíjate cómo dice, porque la ley que fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Es decir, esta gracia sobre gracia es crucial. Y de aquí viene el nombre de lo que nosotros queremos que Dios siga haciendo acá. Gracia sobre gracia quiere decir que en el Antiguo Testamento, en la ley de Dios, hemos visto la gracia de Dios. La ley de Dios no es algo malo. La ley de Dios es santa y buena y muestra la gracia de Dios, porque muestra su carácter de quién Él es, pero también muestra su carácter de cómo su pueblo tiene que relacionarse con Él. Entonces esta gracia que Moisés vio, que el pueblo de Israel vieron en el Antiguo Testamento, muestra este favor de Dios en cómo relacionarse con su pueblo. Pero ¿saben qué? La ley no es el problema. El problema es el recipiente de la ley, es decir, tú y yo. La ley en sí no era mala, porque la ley proveía quién es Dios y cómo adorarle. Ahora, el problema es el corazón de quien recibe la ley, que tú y yo no podemos. Y por eso es sobre gracia, y eso es lo que yo quiero que entendamos todos. Es decir, cuando yo venía y me encontraba con la Biblia, me encontraba con la ley del Señor, yo quería obedecerla en perfección, y ¿sabes qué? No podemos. Yo quería poder obedecerla para llegar a Dios, y nunca lo voy a hacer. Yo quería hacerla de tal modo que al leer la Biblia
Dios de alguna manera me amara más, pero no es así. Porque se ha visto entonces esta gracia sobre gracia, o mejor, una gracia mejor que la gracia pasada. ¿Y cómo es que esta gracia es mejor que la gracia pasada? Bueno, porque Cristo lo hizo. Cristo, quien es el recipiente y el dador de esta ley, Él ha obedecido en perfección, cosa que tú y yo no podemos recibir y no podemos obedecer. Cristo ha tomado tu lugar y mi lugar al nacer para vivir la vida perfecta que tú y yo no podemos vivir. Y Él ha hecho posible que la ley fuera cumplida en perfección y dada a ti como crédito. Y Juan dice, hemos recibido gracia sobre gracia. El Nuevo Testamento es inaugurado por Cristo y Él ha puesto fin a algo. Él le ha puesto fin a la ley. ¿Por qué? Porque Cristo es tanto el fin como la meta de la ley. Pero Cristo ha traído algo nuevo y es el nuevo pacto. Es decir, tú y yo pertenecemos a lo que Dios ya ha hecho en Cristo. Tú y yo hemos sido aceptados no por obediencia a la ley, pero por la obediencia de Cristo. Tú y yo hemos sido amados, no por mi obediencia o por cuánto tiempo yo paso orando o por cuánto tiempo yo he leído la Biblia, sino yo he sido amado, tú has sido amada, amado en Cristo y por Cristo. Y Juan está diciendo que esta gracia es sobre gracia, porque la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. El nacimiento de Jesús trae el fin de la ley. Y el nacimiento de Jesús trae el comienzo de una nueva era para la iglesia de Cristo. Lo cual nosotros ahora vivimos en gracia sobre gracia. Es decir, no que ya hay una licencia para pecar, pero ahora en Cristo yo puedo entender cuál es mi identidad en Cristo. Para muchos la Navidad es un tiempo de alegría, pero a la misma vez es un tiempo de tristeza para otros. Porque tú recuerdas que ya no estás en tu país, donde está toda tu familia, donde tú disfrutabas aquellos tiempos de familia, de alegría, de comida, pero quizás también te recuerdas que ahora quien ha sido tu esposo o tu esposa por años ya no está a la par tuya. Y la Navidad a veces trae o alegría o tristeza. Y mi deseo es que tú puedas ver que aunque eso no es minimizado, tú puedas ver tu identidad y tu seguridad en aquel que ha nacido para ser tu Señor y tu Salvador. Amén. Él es quien consuela tu alma, porque Él y por Él tú has recibido gracia sobre gracia. Ese favor inmerecido, esa verdad que Cristo mismo ha tomado tu lugar y mi lugar para ir a la cruz, que lo vamos a ver los próximos domingos, como el nacimiento de Cristo es importante, pero el nacimiento de Cristo es parte para la misión que Él iba a lograr en la cruz. Entonces Juan dice aquí, porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Entonces, si la verdad es que Cristo, el nacimiento de Cristo, está lleno de gracia y verdad, y si el nacimiento de Cristo ha traído gracia sobre gracia, el nacimiento de Cristo también ha mostrado y revelado la gloria de Dios. Fíjate cómo Juan dice en el versículo 18: nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Nuevamente, Juan empieza en el versículo 14 hablándote de la humanidad de Cristo, 100% humano, se hizo hombre. Y termina en este versículo 18 diciendo, pero Él ha mostrado la gloria de Dios, es decir, Él es el único divino. Su nacimiento es histórico y verdadero porque Él mismo es Dios. Él ha mostrado este favor de Dios, Él ha mostrado la gloria de Dios porque Él es el unigénito, el Hijo único de Dios. ¿Sabes cómo tú y yo podemos ser adoptados en la familia de Dios? Por medio del Hijo de Dios. La diferencia entre Cristo y tú y yo es que Cristo es el único Dios, el único Hijo de Dios. Tú y yo somos adoptados a la familia de Dios. Tú y yo no nacemos hijos de Dios. Tú y yo nacemos criaturas de Dios. Para tú venir a la adopción espiritual, tiene que haber pasado el nacimiento de Cristo. Fíjate cómo Él lo dice en versículos anteriores, en versículo 12. Pero a todos los que le recibieron, es decir, a Cristo, les dio el derecho de ¿qué? De llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre. ¿Y cómo es que este nacimiento surge? Si era necesario el nacimiento de Cristo para tu nacimiento espiritual, ¿cómo es que esto sucede en tu corazón? ¿Cómo es que tú naces de nuevo? ¿Cómo es que tú eres hijo, hija de Dios? Fíjate cómo dice, que no nacieron de sangre, en versículo 13, ni de la voluntad de la carne,
ni en la voluntad del hombre, sino de Dios. Juan está diciendo que el nacimiento espiritual es un regalo de Dios. El nacimiento o a la adopción a la familia de Dios se debe a que Cristo nació. El unigénito, el único Hijo de Dios, se hizo carne para que tú y yo pudiéramos ser adoptados por medio de su vida, de su muerte y resurrección, y por lo tanto ser atribuidos con el título hijos, hijas de Dios. Pablo habla lo mismo en Romanos 8 cuando dice que nuestro corazón, el Espíritu testifica a nuestro espíritu, a nuestro corazón, que somos hijos, hijas de Dios, y por lo tanto clamamos Abba, Padre. Amén. Tú le puedes llamar Padre a Dios porque Él ha enviado a su Hijo Jesús a nacer. Tú le puedes llamar Padre a Él porque tu hermano mayor y tu Señor y tu Salvador es Cristo. Y Él te ha adoptado en su familia. Entonces, si Juan dice que hemos sido adoptados porque Cristo vino y mostró esta gracia y verdad, porque Él mostró esta gracia sobre gracia, y porque Cristo mismo es la gloria de Dios, ¿cómo esto me sirve a mí en este momento de la Navidad? ¿Cómo yo pongo en práctica esto? Bueno, la Navidad es el tiempo, no solamente que tú te recuerdes porque Cristo nació y porque era necesario que Él viniera, y lo vamos a ver más adelante en los próximos sermones sobre lo que significa la cruz. Pero si Cristo, la Navidad es para testificar que Él nació, usa esa Navidad para mostrarle a todos que Cristo ha nacido. Usa así las festividades que tú tienes con tu familia, la comida, disfrútalo porque Dios te ha dado todo eso para disfrutarlo. Disfruta a tu familia, a tus amigos, la comida, pasa tiempo junto, pero sobre todas las cosas, apunta a Cristo. Amén. Él es la razón, Cristo, porque Él nació. Yo celebro la Navidad con un entendimiento correcto y apropiado de lo que es la Navidad, porque Cristo nació. Y en momentos aún de tristeza, porque me encuentro que ya no tengo a la pareja, a mi esposo, a mi esposa, por el cual años estuvimos celebrando juntos, con esperanza miro a aquel que nació, y porque nació ha comprado mi salvación. Ya tengo esperanza en que porque Él nació, su muerte y su resurrección y los beneficios de esa muerte y resurrección han sido aplicados a mi vida. Es tu identidad que esté saturada en la persona de Cristo. En momentos de aflicción o de tentación, recuerda que tu Señor y tu Salvador, aunque es Dios completamente, fue hombre como tú y yo. Y fue igual tentado que tú y yo, y por lo tanto vamos a alguien que no simplemente se compadece con nosotros porque Él es Dios y Él conoce nuestras debilidades, pero aquel que se compadece porque Él mismo pasó por lo mismo que tú y yo, pero sin pecado alguno. Así que mis hermanos, yo quiero animarte que salgas de este lugar a entender esta preciosura y milagroso evento histórico que trajo el nacimiento de Cristo. Su nacimiento trajo gracia y verdad. Su nacimiento trajo gracia sobre gracia. Lo que yo no podía hacer, Él lo hizo por mí. Pero su nacimiento me mostró algo único que solo Él pudo hacer. Es la gloria de Dios. Entonces salgamos gozosos de saber que la Navidad tiene un significado, no por un evento, pero por una persona que es Cristo. Y mi amigo y mi amiga que estás aquí, nos visitas, y tú has venido aquí, yo oro para que Dios te dé ojos para ver y un corazón para decir: yo necesito de Cristo más que lo que pasó en la Navidad. Yo necesito a la persona de Cristo. Amén. Que reconozco que yo necesito un Salvador y que esa gracia sobre gracia yo no la he visto en mi vida, porque yo todavía trato de obedecer a Dios en mis propias obras, en mis propios méritos, pero yo no puedo. Yo necesito que esa gracia sobre gracia sea una realidad en mi vida, y necesito que Cristo venga a mi corazón y me salve. Así que yo oro por ti, y aquí vamos a estar, y en la casa más tarde vamos a estar para platicar contigo. Si tú y Dios te está moviendo a arrepentirte y creer en Él, que sea así. Así que déjenme orar para continuar con lo que vamos a hacer más adelante. Padre Dios, tú eres bueno con nosotros. Tú te has mostrado tanto en la persona de Cristo. Padre, podríamos pasar horas, Señor, hablando de este evento histórico, pero más que un evento histórico, Padre, hablamos de una persona histórica que eres tú, Cristo. Tú eres real y tu nacimiento trajo tantas cosas buenas para con nosotros,
trajo tanto para con nosotros, Padre, que queremos poder creerlo más, poder creer más en lo que tú has hecho. Y todo esto es seguro porque Cristo nació, murió y resucitó para darnos vida en Cristo, para el resto de la eternidad conocerte más a ti. Así que, Señor, ayúdanos a seguir celebrando lo que tú estás haciendo con ojos en Cristo, porque tú eres el autor y consumador de nuestra fe. Así que a ti sea la gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.